Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo. Le doy gracias a Dios y gracias a ustedes también por esta oportunidad que nos permite entrar en sus hogares en un nuevo programa donde estaremos compartiendo con Freddy la palabra del Señor. ¿Qué te parece? Muy buenas noches, pastor, buenas noches a todos los hermanos, a todos aquellos que están con nosotros. Y sí, precioso, pastor, como siempre, juntarnos a compartir la palabra del Señor debe ser de las cosas más lindas que hay, así que es un gusto poder estar acá con ustedes. Es lo que realmente nos edifica, lo que nos llena, lo que generalmente trae como consecuencia en nuestra vida esa paz que dice Pablo que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y cuántas veces la necesitamos nosotros, esa paz que reine en nuestros corazones en estos tiempos tan difíciles que el mundo está viviendo. Es cuanto más urge de nuestro interior una necesidad de buscar a Dios. Así que bueno, gracias por estar ahí y que también tú puedas también colaborar en extender el reino de los cielos a través de dándole un clip allí, ¿no? De agendarte en el canal y por qué no hacer también, le digo, ese traspaso de compartirlo sí, para que otros se puedan estar suscribiendo y puedan estar también recibiendo la palabra del Señor. Queremos en esta noche seguir comentándote lo que en programas anteriores hemos estado compartiendo, la importancia de lo que es la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que ante las dificultades, adversidades, necesidades que generalmente el ser humano pasa, anda buscando otros caminos. Bien dice Salomón, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida, pero su fin son caminos de muerte. Como aquella mujer de flujo de sangre en medio de su situación de adversidad, de enfermedad, de padecimiento. Vaya a saber cuántas puertas, pero dice que cada vez le iba peor. Indudablemente siempre hay una necesidad en el interior de cada ser humano, de una familia, cuando a veces pasamos más, de buscar una solución. Pero a veces si no tenemos una orientación verdaderamente que venga del cielo, que venga a través de la palabra de Dios, en vez precisamente de allanar y de salir de los problemas, muchas veces el ser humano se hunde más. Por esto es la importancia de darle un lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro cotidiano vivir, la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que produce salvación a todo aquel que en él creyere. Quisiera esta noche comenzar con un texto que el apóstol Pablo decía allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, por lo cual dice también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Cuál era el motivo por el cual Pablo le escribió a los tesalonicenses de darle gracias a Dios? De que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, y pidieron de les hablar a los gentiles para que se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hacia el extremo. Si había algo que el apóstol Pablo daba gracias a Dios, es porque allí precisamente la iglesia de Tesalonicenses habían recibido la palabra de Dios por boca de ellos, no como palabras de hombre, sino como palabras que venían de parte de Dios. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque muchas veces aquellos que realmente no hemos llegado o no han llegado todavía a una relación con el Señor, que todavía no la ha conocido, siempre hay una reacción interna en nuestro corazón de dudar, como que no tomamos la palabra como que venga de parte de Dios, sino que no vemos atrás del hombre que habla, sino que vemos al hombre. Sin embargo, Pablo decía, yo le doy gracias a Dios porque ustedes recibieron la palabra de Dios, no como que fuera palabra nuestra, sino que como era palabra que venía de parte de Dios. Por eso, al recibir la palabra de Dios como que venía de parte de Dios, ellos indudablemente padecieron como todos cristianos, o sea, fueron edificados, fueron fortalecidos, fueron verdaderamente arraigados en la vida de Cristo, para que cuando llegaron las pruebas, las dificultades y la adversidad, ellos supieron mantenerse firmes en la fe,
en la cual habían recibido por medio de la palabra de Dios. Qué importante eso, Fred. Qué importante ante tanta gente que a veces pone en duda la palabra de Dios porque no ve a Dios a través de las palabras de aquella persona que le habla. Sin embargo, acá vemos a Pablo agradeciéndole que las palabras que ellos habían recibido habían sido como de parte de Dios. Dice que la recibieron según lo que es, o sea, la palabra de Dios en verdad, la cual actúa en vosotros. O sea que ese actúa en vosotros va muy relacionado con lo que anteriormente viene diciendo, ¿verdad? Que actúa en ellos, ¿por qué? Por la forma en que la recibieron. O sea, la recibieron como palabra de Dios y por eso la palabra de Dios actuó en ellos, de tal forma que dice que los hizo imitadores de aquellos primeros cristianos que aquellos que iniciaron la iglesia cuando el Espíritu Santo se derramó. O sea, la palabra de Dios produjo cosas preciosas en su vida porque ellos la recibieron como la palabra de Dios. Porque claro, yo creo que, pastor, una cosa es cuando uno la recibe como palabra de Dios y otra cosa es cuando uno la recibe como palabra de hombre. La actitud que toma, la obediencia que pueda llevar, el efecto que surge. Entonces, es una clave importantísima saber cómo tomamos la palabra de Dios, porque ahí está, como dice usted, ahí va a estar determinado si vamos a ver realmente lo que Dios la envió a hacer en nuestra vida o si simplemente va a ser un mensaje que no produce nada porque no le dimos lugar en el corazón, porque cuando nosotros la recibimos como palabra de hombre, justamente lo que hacemos es cerrar el corazón, simplemente abrir los oídos, pero no darle lugar que ella realmente merece en nuestras vidas por ser la palabra de Dios. En programas anteriores estuvimos hablando acerca del poder que tiene la palabra de Dios, ¿no, Freddy? De cómo aún en la creación, como Dios a través de la palabra hizo crear y formar cosas de lo que no había. Pero yo creo que esta es la llave también. A veces ocurre que mucha gente se ofende con el que predica o con el que le habla la palabra de Dios, porque no llega a ver que detrás de esa persona es Dios el que le está hablando. Y eso es como cerrarle la puerta a que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Si verdaderamente queremos que Dios obre en nuestro corazón, y cuando Dios obra en nuestro corazón es para bien, aunque muchas veces la palabra de Dios, si hay algo que hace, nos confronta, nos hace ver una realidad, abre nuestros ojos espirituales, o a veces una realidad que no queremos ver. A veces el orgullo nos ciega también. Y nos cegamos también en nuestra manera de pensar también. Y nos damos apertura a que la palabra de Dios pueda entrar a nuestra vida y hacer la obra. A veces entra pero no puede hacer la obra, porque en nuestro corazón también hay incredulidad. Pero aquí vemos que a los hermanos allí realmente la palabra actuó. Porque como tú decías, llegaban a ser participantes de aquellos padecimientos de los primeros cristianos. Pero ahí está la llavecita, ¿no? Que cuando recibieron la palabra de Dios, detrás de aquellas palabras que salían de un ser humano, ellos vieron que era palabra que viene de parte de Dios. Hoy habría que preguntarle a aquellos oyentes que nos están viendo, cuando tú recibes la palabra de Dios, ¿de quién la estás recibiendo? ¿A quién ves? ¿Cómo la recibes? Porque eso es algo muy importante en la vida de Dios. Porque a veces lo que vemos también es que hay como un filtro, diríamos. Sí. Y entonces recibo lo que me parece que viene de parte de Dios. Sí. O sea, en otras palabras, lo que a mí me gusta, eso viene de parte de Dios. Y lo que no, eso no lo dijo Dios. Entonces como que hacemos una separación, ¿verdad? Como los niños cuando van a comer, ¿verdad? Que no les gusta la verdura, separan, bueno, toda la verdura por un costado y se comen la carne y el fideo del otro lado. Entonces así hacemos a veces, separamos lo que viene de parte de Dios y lo que nosotros creemos que viene de parte del hombre. Y no tomamos la palabra tal cual es, ¿verdad? Que es lo que Dios realmente quiere producir en nuestra vida. Pero es precioso esto. Yo creo que usted comenzaba diciendo, pastor, que el apóstol Pablo le daba gracias, ¿verdad? Porque, daba gracias porque yo creo que se gozaba el apóstol Pablo cuando uno ve personas que reciben la palabra de Dios como palabra de Dios. Porque yo creo que si fueron ellos perseguidos, si ellos fueron sufrieron tanta persecución a consecuencia de haber recibido la palabra de Dios, es porque justamente cuando uno recibe la palabra de Dios como palabra de Dios, las persecuciones vienen por los frutos que ella dio en nuestra vida. Porque hace con que no nos quedemos callados, porque hace con que testifiquemos, porque hace con que nuestra vida cambie. Produce tanta cosa que desata los celos del mismo enemigo y de la gente que nos rodea.
O sea, cuando uno recibe la palabra de Dios como palabra de hombre, y capaz que no trae persecuciones porque no produce nada, pero cuando realmente es palabra de Dios, trae mucha bendición y, como dice la palabra, y también con persecución. Fíjate tú que a pesar de que la actitud que hay en el interior de nuestro corazón, de cómo la recibimos, si la recibimos como de parte de Dios o como de parte de hombre, la palabra nunca vuelve vacía. Por más que nosotros veamos que el que nos esté hablando equivocadamente sea el hombre. Por eso encontramos de que siempre la palabra de Dios actúa en el corazón que se endurece, y muchas veces ese endurecimiento va porque no lo toma como de parte de Dios, sino que lo toma como aquella persona que le está hablando. Eso le pasaba a Jesús también. Muchas veces cuando hablaba se enfurecían y se enojaban. Y a veces lo vemos también esa reacción también en muchas personas. Cuando son confrontados, porque la palabra de Dios tiene que confrontarnos. Porque si Dios quiere sacar el mal que hay en nuestra vida, si quiere sanar, si quiere sacar esa putrefacción que hay en nuestro corazón, esas cosas que realmente están afectando el desarrollo de una vida en paz, de poder ser beneficioso para los que están a tu alrededor, Dios tiene que actuar. ¿Y cómo actúa? Precisamente por medio de la palabra de Dios. Y muchas veces esa palabra, cuando es mirada con el objetivo de que es la persona, produce en eso el endurecimiento, el enojo, el rechazo, el gana de querer salir disparando. Pero también observamos que cuando las personas la toman como viene que de parte de Dios, el Espíritu Santo es increíble, porque trae convicción, trae arrepentimiento, trae quebranto. Y eso lo ves vos a veces en las mismas reuniones, muchas veces. A veces vos podés ver cuando a veces estás sembrando la palabra de Dios en los corazones, en un vecino, cuando estás predicando en la calle, como de quién la está tomando. Porque indudablemente el ser humano no queda quieto, nunca vuelve vacía. Entonces uno sale a la calle a predicar, uno sale a testificar del Señor, y uno ve también el efecto que está. Producen algunos dureza, pero también producen algunos alegría, la reciben con gozo. Y quiera Dios que esta noche aquellos que nos están mirando, Freddy, la puedan recibir con gozo también, de saber que la palabra de Dios siempre tiene algo para nuestro corazón. Quiera Dios que todos los que nos ven esta noche sean de aquellos en que produce bendición, ¿verdad? Sí, que no sean de aquellos corazones que la resisten. Pero es así, miren, como te decía, hasta Cristo le pasó, ¿verdad? Algunos no podían ver que en ese cuerpo humano era Dios el que estaba, que era Dios mismo que había venido a la tierra. No podían ver, y no podían disfrutar, todo Israel no pudo disfrutar la venida del Mesías porque se endureció y no pudo ver que era Dios en un cuerpo humano. Entonces era tanta la ceguera, y a veces eso mismo pasa en nuestra vida, pero siempre creo que la raíz es la misma. Nosotros solemos decir, o al menos uno escucha muchas veces que la gente dice: a mí me gustan los amigos que me dicen la verdad, o no me gusta que me mientan. Pero en el fondo del corazón no es así, porque como usted dice, cuando la palabra de Dios viene y nos habla la verdad, no siempre nos gusta. Entonces, cuando uno realmente entiende que la verdad es lo que produce vida en nosotros, a pesar de que no nos guste, es cuando realmente le damos el lugar que ella se merece. Y es precioso lo que produce la palabra de Dios, es tremendo. Y cuanto mejor es la tierra, ¿verdad? Que cuando mejor es el corazón, cuanto más abierto está, más produce, porque la palabra de Dios, a donde Dios nos quiere llevar a través de su palabra, es algo que no tiene límites. Dios nos puede llevar a producir cosas que nosotros ni siquiera pensamos en nuestro corazón, pero todo depende de cómo nosotros la recibimos. Fíjate tú que Jesús hace una explicación acerca de la parábola del sembrador, y da mucho más importancia a la tierra que muchas veces la semilla. La semilla es buena, pero el tema está en la tierra. Volviendo a la tierra, estamos hablando del corazón, donde la semilla de la palabra de Dios es sembrada. Siempre la semilla es buena, siempre tiene el poder para fructificar todo lo bueno. El tema es que hay que ver qué corazón, qué tipo de tierra soy, para que realmente ver el resultado que va a dar la palabra de Dios. Fíjate tú que Jesús dijo allí en el libro de Mateo, en una de las parábolas del sembrador, dice: cuando oís pues vosotros la parábola del sembrador, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el mal y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí vemos, Freddy, algo que cuando no la entiendo, indudablemente que todo lo contrario a los tesalonicenses, que ellos entendieron que la palabra que el apóstol Pablo les traía venía de parte de Dios. Y
bueno, cuando uno entiende que es Dios, hay una apertura del corazón. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Pero cuando yo no entiendo, hay mucha gente que no la entiende. ¿No la entiende por qué? Y no la entiende porque no está viendo a Dios detrás de esa persona. Entonces cuando no la entiende es porque hay un corazón que todavía está duro, que está cerrado, que no le da esa apertura a Dios a poder realizar la obra que realmente quiere hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas, ¿no, Freddy, que por no entenderla, o sea, porque no tiene convicciones, porque no realmente cree, viene el enemigo, viene el diablo, viene a arrebatar aquello que Dios realmente quiere hacer en la vida de ellos? Creo que en el libro de Lucas da una mejor explicación acerca de esta parte. Allí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 13, dice... El versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que hay una confrontación, hay una batalla, hay una lucha en el momento de que nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios. Creo que eso lo pasamos todo. La palabra de Dios no viene y enseguida, sino que hay una batalla interna, hay una lucha interna en nuestro corazón. Indudablemente empujado por las tinieblas, venimos con un corazón lleno de pecaminosidad, lleno de maldad, lleno de engaño. Nuestro corazón ha sido afectado. Entonces cuando viene la palabra del Señor hay una reacción en nuestro corazón espiritual a querer rechazar. Y es mismo enemigo, es mismo el pecado que se engendró. Bien decía David, en pecado fue concebido. O sea, como venimos de una generación pecaminosa, porque el mundo está bajo el pecado, indudablemente que hay una reacción a la palabra de Dios. A veces de enojarnos, de enfurecernos, de no aceptarla, de rechazarla. Porque claro, vamos caminando por un camino torcido y la palabra de Dios siempre nos quiere enderezar para después empezar a hacer la obra. Dios no puede hacer una obra si primeramente no nos volvemos a sus caminos. Entonces viene el malo siempre quiere que verdaderamente nosotros nos tomemos la palabra de Dios. Entonces hay una lucha. Hay una batalla en el momento que se siembra la palabra de Dios. ¿Y qué es? Precisamente los que están junto al camino. O sea, son aquellos que realmente estando junto al camino, o sea, no han entrado, están ahí. Están en la calle, son los compañeros de tu trabajo, son aquellos que a veces nos confrontamos y vemos la necesidad, la necesidad de salvación, y ahí se les sembramos la palabra de Dios. Pero el enemigo siempre está actuando. Va Dios también, pero atrás va el enemigo también, Freddy. Sí, es una lucha, ese es el momento, yo creo que se da una gran batalla espiritual. Sí. Por eso la necesidad que muchas veces se nos enseña, ¿verdad?, de poder orar cuando uno va a sembrar la palabra de Dios, cuando uno tiene un familiar. Uno habla y otro ora. Exacto. A veces nos dicen no es ir y hablarle a la persona, sino estar orando, preparando el corazón, porque sin duda que hay una batalla espiritual. Y cuando dice que no entiende, justamente no es que no entienda porque la palabra sea difícil para la mente, sino que no entiende porque el corazón no está preparado, ¿verdad? Y allí en Lucas, donde usted leía, pastor, dice 8:11, leía, usted dice, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, porque claro, el obrar del enemigo está en que no creamos la palabra, por eso siempre viene, como si usted, las dudas. ¿Y cuál es la principal duda que le puedo poner? Que no es Dios, que es el hombre. Entonces, cuando el enemigo logra que nosotros dudemos de la palabra de Dios, ya sea el que escucha por primera vez o cuando uno se sienta en el banco de la iglesia a escuchar la palabra de Dios, si realmente el enemigo logra convencernos de no creerla, y nos puede poner montones de excusas para que uno realmente termine por no creerla, y al no creerla, realmente la palabra no produce lo que el Señor la quiere producir. Y no la recibimos como debemos en nuestro corazón. Por eso creo que el diablo, llamado padre de mentiras, sí. Y viene a engañarnos. Entonces la mentira siempre, así como la palabra de Dios viene a nuestro corazón, como que adentro está la mentira. Sí, claro. El diablo se mete en nuestra vida. Sí. Eso sí, esos son los de junto del camino. Justo los del camino. Sí, Freddy. Bueno, y hay una variedad de corazones, creo que impresionante, ¿verdad? Que uno puede pensar que todos los corazones son iguales, pero sin embargo ahí en la parábola tenemos con que hay una variedad de corazones que al momento de recibir la palabra, tantas cosas que tratan de ahogarla, ¿verdad? Pero solamente uno que produce el fruto que realmente el Señor... Aunque a veces pasa también, Freddy, que esto no es de un día para otro, a veces digo, creo que capaz que cada uno de nosotros en algún momento particular
hubo esa confrontación y como que nos hemos dejado entregar a ese corazón de incredulidad. Sí. Pero que con el tiempo, capaz que la prueba, las dificultades, las no salidas de nuestros problemas, han tiernizado nuestro corazón y han preparado la tierra para que de repente, un tiempo posterior, sí, venga bueno. De vuelta el sembrador. ¿No? Eso es lo bueno, que el sembrador Sí. el Señor está Sí. bueno, ¿verdad? Yo creo que en todos nosotros, o al Sí, menos sí. en lo personal, me pasó también de que el sembrador no tuvo que pasar una vez sola, ¿verdad? Sino que Sí. hay ocasiones que es la misma semilla, ¿verdad? Pero Sí. tiene que pasar con la misma semilla tantas Sí. veces hasta que el corazón realmente recibe la palabra. Indudablemente que para que la semilla dé su fruto, la palabra produzca, el labrador en la tierra prepara la tierra. Le saca las impurezas, le saca los yuyos, le saca todo aquello. Y a veces las diversidades, las dificultades, hacen eso que hace el labrador. O sea, a veces las dificultades que pasamos en la vida va quitando el orgullo, va quitando cosas en nuestro corazón y va preparando la tierra para que cuando venga otro sembrador no encuentre ese orgullo, yo voy a salir adelante, yo voy a salir, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. O sea, es lindo todo esto. Sí. Es lindo todo esto. Sí. Pero Dios se encarga de ir preparando la tierra. O sea que a veces lo que el enemigo trata de utilizar en nuestra vida para su contra, Dios lo utiliza como un fertilizante para preparar la tierra. Claro que sí, claro. El Señor obra, como dice, ¿no? Para aquellos que son llamados por el Señor hace con que todas las cosas nos ayuden a bien. A veces hay esas cosas que nosotros menos nos espera, porque como usted dice, parte de preparar la tierra es abonarla. ¿Y a quién le gusta que lo abonen? ¿No? ¿A quién le gusta que muchas veces se le arrancan las malezas? Uno sabe que las malezas más difíciles de arrancar son esas que echan raíz profunda y que uno arranca, parece que es difícil de arrancar tantas cosas que nuestro corazón a veces solamente las adversidades o la mano de Dios mismo, que es especialista en eso, para preparar la tierra y luego la semilla dar el fruto. Pero gracias a Dios que el Señor, yo a veces le digo al Señor, gracias al Señor, porque el Señor es tan paciente con nosotros, ¿verdad? Que el Señor, como usted dice, pasa una y otra vez, insiste en nuestro corazón, porque Él realmente, cuando hay un corazón que quiere recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de hacer el trabajo previo que se necesita. Fíjate tú que sigue hablando el sembrador de otra característica del corazón, ¿no? O sea, de la tierra. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, el que la recibe, y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos cosas interesantes, ¿no? Sí. La recibe con gozo y con alegría. Claro, porque la palabra de Dios trae ese efecto sobre nuestro corazón. La palabra de Dios nos trae esperanza. La palabra de Dios produce en nosotros vida. Nos hace ver una realidad totalmente opuesta a la que quizás nos encontrábamos. Pero dice que la recibe con gozo. Sí. Pero cuando viene otra vez la aflicción, la persecución, es interesante porque la palabra de Dios no nos deja oculto nada de lo que es la vida. Sí. O sea, no por recibir con gozo la palabra de Dios vas a estar libre de la aflicción o en el día de la prueba, sino que la palabra de Dios te va a ayudar a que en el día de la prueba y el día de la aflicción tú estés más preparado para tener una visión diferente de lo que es la vida y en Cristo poder estar fortalecido en el momento. Pero sin embargo, esa persona que la revise con gozo, con alegría, entusiasmado, se puso a servir. Como no tiene raíz, es de corta duración, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿De qué me habla? Me habla, Freddy, de que la palabra no solamente tiene que ser sembrada en nuestro corazón, sino que yo también tengo que preocuparme de que esa semilla produzca una raíz. Sí. Y esa raíz, indudablemente, Freddy, va creciendo en nuestra vida como consecuencia de nuestra relación con Dios, de nuestro cultivar nuestra intimidad con Dios. Si no cultivamos la relación, la amistad con Dios, el tiempo de búsqueda con Dios, indudablemente que no vamos a tener raíz. Sí, es interesante, pastor, que bueno, varias cosas, ¿no? Pero por ejemplo, que la raíz es lo que nos brinda el sostén, ¿no? La planta, cuanto más raíz tiene, más se resiste ante el viento. Pero lo otro es interesante, que la planta es diferente a nosotros, porque por la raíz es que la planta se alimenta, ¿no?
Por la raíz es que la planta se nutre, que la planta recibe el agua, que la planta adquiere los nutrientes del suelo. Entonces me habla también de que no, de un corazón que no desarrolló una raíz, de un corazón que también no desarrolló la habilidad de alimentarse por sí mismo, ¿no? Entonces cuando uno ve a una persona que la pueda recibir con gozo, pero quizás cuando viene a la iglesia, ¿verdad? Pero después no ejercita esa raíz, o sea, no trata de alimentarse, de nutrirse, de continuar esa búsqueda, esa raíz queda ahí, a media tierra, apenas flor de tierra, y va a ser momento que venga la persecución, porque como usted decía, qué bueno es el Señor y nos dice las cosas tal cual son, ¿no? La persecución, las dificultades a causa de la palabra de Dios, siempre vienen, porque el mismo enemigo se va a encargar de que vengan a nuestra vida. Porque si no logró impedir que la palabra entre, al menos va a tratar de que después que esté dentro, que nosotros no desarrollemos esa raíz. Entonces, qué interesante que no solamente recibirla, sino también poder trabajar, ejercitar para que esa palabra pueda profundizar. Y no solamente, ¿verdad? Cuando habla de raíz también habla de profundidad, ¿no? A veces agarramos la palabra, pero la recibimos ahí en nuestras emociones. No hacemos que profundice, que entre, que corte donde tenga que cortar, que llegue donde tenga que llegar, que cambie donde tenga que cambiar. La verdad que es preciosa la palabra del Señor, como nos enseña provechosamente para que la palabra produzca en nosotros lo que el Señor quiere. Ahora, uno puede ver, Freddy, que dice que pues al venir la aflicción o la persecución, pero ese es por causa de la palabra. Y esto es a veces cosas que a veces las personas les cuesta entender. Pero empecé la iglesia y se me vino toda la guerra, se me levantó el diablo. Es que por causa de la palabra vienen las persecuciones, vienen los problemas, vienen las confrontaciones. Hay que entender, digo, de que nosotros ahora salimos del camino de que antes andamos, donde la multitud va. Optamos no por el camino ancho, sino que ahora empezamos a optar por el camino angosto, donde son pocos los que transitan. Entonces eso crea una oposición, y crea una oposición en casa a veces. Crea una oposición en nuestras amistades, crea una oposición y una manera de pensar diferente a nuestros compañeros de trabajo. Y cuando nosotros nos vamos queriendo amoldar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está empezando a tener efecto en nuestra vida, y empezamos a dejar cierta costumbre ayudada a que el Espíritu Santo empezó a trabajar en nuestra vida, indudablemente que viene la persecución. Mirá, ahora vas a la iglesia y ahora sos más santo. Entonces viene esa lucha por causa de la palabra. Ahora, si no hay raíz, como tú decías, en esa intimidad y en esa búsqueda, indudablemente que vamos a ser arrancados del lugar donde Dios nos plantó. Claro, lo primero que se tratan de decir, ¿verdad? Es que, porque te crees más santo. En general, cuando Dios produce un cambio en nuestra vida, las otras personas se sienten atacados, pero no es que nosotros los ataquemos, o que nosotros digamos, no, vos tenés que hacer. No, el cambio natural en nosotros mismos produce con que la luz alumbre las tinieblas, y las tinieblas siempre, cuando la luz alumbra, se sienten atacadas, ¿no? Entonces eso ocurre muchas veces, que la gente se siente atacada por nosotros y nos ataca, y uno dice, pero ¿yo qué te hice, verdad? No nos hicimos nada, simplemente somos luz en medio de las tinieblas. Entonces tenemos que estar preparados, porque esas cosas van a pasar en todos los ámbitos donde el Señor nos envíe, para eso mismo nos envía, para alumbrar las tinieblas. Otra cosa que vemos, que la palabra es viva. Que la palabra produce, porque si producirá la palabra, dice que por causa de la palabra viene la aflicción y viene la persecución. Si la palabra fuera muerte, no hubiera producido. O sea, produce precisamente por la vida que produce, por la confrontación. Venimos a alumbrar el lugar donde hay tanta tiniebla, venimos a incomodar. El cristiano incomoda, Freddy, muchas veces. Incomoda a aquel que vive en las reglas de este mundo. Yo no sé si te pasa, pero a veces vos ves que vive media gente escondida y aparece el cristiano. Cambió todo, cambió la manera de hablar. O sea, ¿por qué digo? Porque indudablemente hay un mundo espiritual en la cual se manifiesta cuando la luz del Señor, a través de su vaso que somos nosotros, la iglesia, entra. Y eso incomoda. Por eso muchas veces somos rechazados. Muchas veces no somos invitados a ciertos lugares. Y no por nuestra mala reputación, sino que muchas veces no somos invitados a ciertos lugares porque la presencia de Dios en nuestra vida incomoda a aquellos que viven ajenos a la voluntad de Dios. Pero por eso mismo tenemos que oír la palabra y no solamente recibirla con gozo, sino preocuparnos en ahondar esa raíz, en hacer firme esa raíz, para que cuando venga ese momento que va a venir,
porque es por causa de la palabra. Va a venir, esto no está exento, va a venir, se te van a levantar, bien dijo Jesús. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, van a venir. Nos podemos mantener firmes. Nos podemos estar arraigados en esa palabra que con gozo anteriormente la recibimos, Freddy. Vi, pastor, que Pablo, en el pasaje que usted comenzaba leyendo, Pablo Sí. decía justamente de que los tesalonicenses estaban enfrentando persecuciones pero él daba gracias. Daba gracias, ¿por qué? Porque el enfrentar persecuciones es una señal de justamente lo que estamos leyendo en la parábola del sembrador, de que la palabra produjo raíz en nuestra vida. Entonces, cuando nos sentimos perseguidos, cuando enfrentamos esos ataques, bueno, gloria a Dios, porque realmente se nota que la palabra de Dios está en nosotros, está en nuestro corazón. Jesús lo dijo, es imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquellos por la cual vengan. O sea, es imposible que no tengamos las batallas, las luchas. Es más, tendríamos que preguntarnos si no estoy incomodando algo, me está pasando en serio. Porque indudablemente si llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas, eso va a incomodar. Seguimos más adelante y dice, el que fue sembrado sobre espinos, Freddy, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué vemos acá? Vemos aquel que recibe la palabra de Dios, pero el afán por las cosas cotidianas que el mundo anda corriendo hace que precisamente la palabra de Dios sea ahogada. Y eso es algo muy común que a veces sucede, ¿no, Freddy? Personas que de repente le dan más importancia a otras cosas que a cultivar esa relación con Dios. Sí. Personas que no tienen una frecuencia normal de congregarse, porque tienen otras cosas más importantes. Esas personas dicen, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, los afanes. Sí. Y eso va a llevar como consecuencia que va a ahogar la palabra de Dios. La va a apagar, la va a opacar. ¿Y cómo la ahoga? Y te vas dando cuenta porque te vas apagando. Claro. Te vas secando. Creo, pastor, que es de los obstáculos que más se ve en este tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo que se hace mucho énfasis en eso. En el trabajo. Antes, por ejemplo, el hombre trabajaba 8 horas, y la mamá se quedaba en la casa con los niños, y ahora trabajan los dos, y ya no son 8 horas, sino que igual trabajan los dos y trabajan 12 horas. Sí. Entonces después, encima, no solamente es el trabajo, porque hay tiempo para gastar lo que me hice en el trabajo, Sí. porque hay que comprar esto, que hay que comprar lo otro, que hay que pagar lo otro, servicios como nunca antes de todo Sí. tipo. Entonces, tantas cosas que nos ofrece el mundo de hoy, ¿para qué? Para entretenernos, ¿verdad? Creo que más que nunca el mundo trata de mantenernos entretenidos en esas cosas. ¿Para qué? Para que realmente no le demos el lugar y el tiempo que Dios se merece para que la palabra produzca en nosotros el fruto. Fíjate tú que dice que hace que la palabra de Dios sea infructuosa, sea provechosa. O sea, tenga provecho en su vida y en el entorno. Y como tú decías, esto lo vemos muy común. Tan común entonces que vemos que la palabra no ha sido infructuosa, por ejemplo, en la familia. Vemos los hijos apartados, vemos precisamente, Freddy, que cargan con ciertas dolencias, tristezas, porque la palabra no ha sido infructuosa. Precisamente, ¿por qué? Porque no se le ha dado a Dios el lugar que verdaderamente se merece, sino que han habido otras cosas más importantes que ha hecho que la palabra de Dios sea ahogada y no haya producido el efecto en todos aquellos que conviven en el hogar. Quiera Dios que nos ayude a esto y a entender esto, porque tristemente es lo que muchas veces más se ve, cristianos padeciendo de disfrutando la bendición de Dios. Sí, sí. Cristianos pidiendo oración debe estar orando por otros, sumergido en la tristeza debe estar llenos de paz y de bendición, cuando deberían no ser así, porque hace años que están en el camino de Dios, pero siempre arrastran con algo, arrastran con su pasado, pero también arrastran con cosas que no tendrían que padecerlas porque vinieron a Cristo y que ya tendrían que ser totalmente diferentes, pero sin embargo porque no le dedicaron el tiempo necesario a la palabra de Dios, a la comunión con los santos, a lo que Dios quiere, ha hecho que la palabra de Dios sea infructuosa. Y el pastor que dice el engaño de las riquezas, ¿no? Porque si hay algo que produce ese tipo de vida en nosotros, es engañarnos.
Porque el tiempo pasa, uno emplea el tiempo, Sí. la vida en eso, y después realmente se da cuenta que no encontró lo que creyó que estaba buscando. Se estaba buscándolo en el lugar incorrecto. Pero ¿qué pasaba? Que estaba siendo engañado. Entonces, que el Señor nos libre de vivir una vida engañada, creyendo que vamos a encontrar felicidad, paz, gozo, bendición para nuestros hijos, una familia firme, duradera, en ese tipo de cosas, sin andar corriendo tras los afanes de ese mundo. ¿Por qué? Porque todo eso lo da la palabra de Dios. Y lo da sin que tengamos que andar afanados y preocupados y poniendo nuestra fuerza, sino al contrario. Nos da cuando nosotros tenemos un corazón que se rinde, le da el lugar a Dios que el Señor busca de nosotros. Y la palabra de Dios termina produciendo todo aquello que creíamos que lo íbamos a encontrar en otro lugar y que solamente lo puede dar el Señor. Jesús mismo le dijo que por nada no estéis afanosos. Y lo dijo con respecto a la comida, por lo que vestís. Sí, sí. Porque indudablemente, Freddy, que el afán es una respuesta a nuestra incredulidad, Claro. a no creerle a Dios que Dios lo vas a hacer. Entonces, como no creemos, siempre tratamos de nosotros poner nuestra parte, cuando Dios es el que se encarga de sus hijos. Y Jesús mismo lo dijo, que no se preocupen, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo como las has visto. No son más importantes ustedes que ellos, pero indudablemente que un corazón lleno de incredulidad corre atrás de todo esto y no le da el lugar a Dios porque no cree que Dios sea el que realmente le va a prosperar y le va a suplir todas las necesidades. Qué tremendo, porque cuando justamente el Señor habla de eso, dice porque todas estas cosas buscan los gentiles, dice. Sí. Entonces, ¿qué me da a entender? Que a veces hay cristianos viviendo como gentiles, o sea, Sí. hay cristianos corriendo tras las cosas de este mundo como lo hacen los gentiles. Entonces no parece un cristiano, sino que parece una persona porque no está confiando en su Padre, sino que Sí. anda corriendo tras esas cosas. Y esa no es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y lo otro está más el sembrador, el que fue sembrado en buena tierra, Freddy. Este es el que oye, entiende la palabra. Porque no se trata solamente de oír, sino de entenderla. Y dice la palabra de Dios, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. O sea, la palabra de Dios siempre da fruto, Sí. pero no solamente hay que oírla, sino que hay que entenderla. Sí. Y indudablemente que todo lo anterior es el reflejo de un corazón que no entiende, que no comprende. Es un corazón que todavía no se ha entregado por completo a Dios. Quiera Dios que podamos entender estos principios. ¿Por qué? Porque si entendemos estos principios, es indudablemente que la palabra va a dar fruto. Va a producir fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y qué lindo eso, ¿no, Freddy? Cuando uno puede ver, digo, que produzco fruto en nuestra vida, produzco fruto en nuestro hogar, produzco fruto en nuestro trabajo, produzco fruto en todo lo que Dios puso en nuestras manos. Es como dice Deuteronomio, dice, si escuchares atentamente la voz de tu Dios para procurar poner por obra, eso es entender, poner por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Las bendiciones no vienen por el asistir, por el escuchar, sino las bendiciones vienen por el obedecer. Dice que produjo fruto hasta el 100 por uno. Sí. Qué tremendo que el Señor viene, y eso nos da a entender la abundancia con la que Dios nos quiere bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de Isaac, que dice que cosechó al 100 por uno. Y acá también volvemos a encontrar esa expresión al 100 por uno. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar todo aquello que Él nos ofrece a través de su palabra. Qué lindo que nos detengamos en esta noche a pensar realmente aquellas cosas que anhelamos en nuestra vida, dónde las estamos buscando, ¿verdad? Si realmente estamos confiando que van a venir por la palabra de Dios o que las tengo que alcanzar yo y tengo que desesperarme y correr tras ellas, porque ahí va a marcar mucho cuál es mi forma de vivir y si voy al fin tener éxito en mi búsqueda o si voy a fracasar en lo que anhelo. ¿Por qué? Porque el Señor, estoy seguro que tiene mucho más de lo que tú anhelas en esta noche para darte, pero todo eso viene cuando nosotros honramos a Dios a través de darle a su palabra el lugar que ella busca de nosotros, porque como usted decía, pastor, como comenzaba leyendo que el pasaje es la palabra de Dios y no es palabra de hombres. Quiero terminar, Freddy, acerca de las bendiciones que muchas veces se buscan y vienen como consecuencia de la obediencia, o sea, del escuchar
atentamente, o sea, y escuchar atentamente es entender y comprender que ese es el camino. Y hay bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Porque dice, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, no son bendiciones que están lejos, son bendiciones que te vienen, que te van a alcanzar, que Dios se va a encargar de que lleguen a tu vida, de que lleguen a tu hogar. Dios se ha comprometido. Hay una promesa de parte de Dios. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cuando Dios promete algo, lo cumple. O sea, es Dios que lo prometió. Y le dice, benditos será en tu ciudad y bendito tú en el campo. No importa dónde tú puedas vivir, va a estar la bendición de Dios. Me voy a ir para otro lado porque acá no hay trabajo. Porque es Dios el que te bendice, no importa el lugar. A veces andamos buscando nosotros, porque en cierta manera es incredulidad. Andamos buscando nosotros el lugar donde vamos a ser bendecidos. Debes buscar en Dios realmente. El tratar de cumplir la palabra de Dios, porque en el lugar donde vos estás, ahí está la bendición de Dios. Y dice, bendito seas tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños. Dios está en todos los detalles, en todos los detalles. Es tan detallista Dios que no solamente se encarga de uno, se encarga de lo que uno posee en Dios también, de lo que Dios te provee. Es increíble, ¿no? Dios se encarga porque sabe que todas estas cosas, el fruto de tu vientre que son tus hijos, el fruto de tu tierra, todo eso trae como consecuencia a nuestra vida alegría, pero también puede producir tristeza. ¿Cuántos porque el fruto de su vientre no está bien, están tristes, están amargados, están en depresión? Padres que están así. ¿Cuántos porque el fruto de sus bestias, el fruto de sus vacas, o sea, su economía también de cierta manera, porque a veces es lo que le produce la leche, lo que le da los alimentos, produce angustia y tristeza? Pero sin embargo Dios está en todos los detalles cuando nosotros escuchamos atentamente, y atentamente lo escuchamos cuando creemos en la palabra, cuando la entendemos. Bendito serán tu canasta, tu arte de amasar. O sea, Dios se encarga, como lo dijo Jesús. ¿Acaso ustedes no valen más? Y dice, bendito sea tu entrar, bendito tu salir. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos. No vamos a tener que nosotros que pelear por nuestros enemigos. Dios se encarga de nuestros enemigos. De aquellos que conspiran contra nosotros, de aquellos que quieren detenernos, de aquellos que nos quieren frenar, de aquellos que quieren poner oposición. Dios el que se encarga de todo. O sea, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Que nos invita a vivir confiados, a vivir en paz, a echarnos a dormir, digo, y descansar en el Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, decía el salmista, me haces vivir confiado. Y claro, solamente Él nos hace vivir confiados, cuando precisamente hay una tierra de buen corazón. Siempre la palabra de Dios produce fruto. Cuando hay alguien que la escucha, pero que entiende. La pregunta sería hoy, ¿la estoy entendiendo? Si la estoy entendiendo, la estoy viviendo. Cuando uno la entiende, la vive. El pastor siempre nos dice, oír es sinónimo de obedecer, ¿no? Y es cierto, cuando uno oye como tiene que oír y la entiende, uno la practica. Porque cómo no practicarla cuando uno se detiene, mientras usted le diga, pasar, wow, es hermoso, ¿verdad? Es hermoso ver el cuidado de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿de qué preocupar? Si como decíamos al principio, la palabra de Dios trae persecución, trae enemigos, pero aún la palabra de Dios misma nos promete que el Señor nos librará de cada uno, que peleará con nosotros, que estará con nosotros. Persecuciones sí, pero victoria también tendremos. Entonces, no hay por qué estar afanados, preocupados, sino por simplemente enfocarnos en el Señor, en vivir en darle gracias porque Él se hace cargo de nuestra vida por completo. Mira, Freddy dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que le había de dar. Te abrirá el Jehová el buen tesoro del cielo para que envíe la ayuda a la tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¡Qué preciosa promesa, Freddy! Qué preciosas promesas. Piensa que esto fue promesa para el pueblo de Dios, pero también es promesa para nosotros. Pero hay que ver también, digo, Freddy, que increíble, ¿no? Porque muchas de estas promesas no las pudieron alcanzar muchos en el desierto. Y no las pudieron alcanzar precisamente por la incredulidad que había en sus corazones. Y toda la generación vieja murió. No pudo conquistar lo que Dios ya le había dado. Era conquistarlo, era recibirlo, Freddy. Por la dureza de su corazón. Porque no entendieron. ¿Y sabes cuál fue el último hombre que murió de la generación vieja? Moisés. Moisés fue el único. Después que murió Moisés, ahí Josué se tuvo que levantar
de parte de Dios para conquistar todo lo nuevo. Pero qué triste que nosotros no podamos conquistar lo que Dios ya conquistó para nosotros. Y que no lo hagamos porque no entendemos. Dice la palabra de Dios, te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartas de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra para ir tras dioses ajenos y servirlos. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces andamos corriendo atrás de las bendiciones. Debería andar corriendo atrás de la voluntad de Dios. Sí. Que las bendiciones vienen como consecuencia. A veces la gente corre atrás de las bendiciones, atrás de la subida de un cerro, atrás de hacer sacrificios, atrás de hacer un voto, atrás de hacer ciertas cosas para que la bendición me llegue. Pero la bendición viene como consecuencia de escuchar atentamente y creer que aún aquel que me la habla viene de parte de Dios. Entender, ponerlo por obra, y esta bendición nos alcanza. Amén. Es precioso esto, pastor, precioso descansar con esta palabra. No sé, estoy seguro que los hermanos también, pero sí. ya terminamos este tiempo y realmente uno se va lleno por haber leído la palabra del Señor y entender que Dios quiere lo mejor para cada uno de aquellos que nos sí. están oyendo en esta noche. Quiera Dios que realmente viviendo esa vida que Dios quiere que tú vivas y no andes corriendo como lo hace el mundo. El Señor, tú eres un hijo del Señor y el Señor quiere lo mejor y lo mejor está en los brazos de nuestro Padre Celestial. Quiero despedirme diciéndote que el cristiano nunca está en crisis. El cristiano siempre está en Cristo. Por eso en Cristo somos más que vencedores, aún a pesar de las dificultades que podemos estar viviendo como personas que vivimos en esta tierra tan llena de imperfección. Pero tenemos esperanza. Dios nos ha prometido que verdaderamente en un mundo donde hay tantas aflicciones somos vencedores por medio de aquel que venció en la cruz. Así que te animo que si no has tomado la decisión todavía de entregar tu corazón a Cristo, a ese que venció lo que el hombre todavía no ha podido vencer, que es la muerte, le entregues tu corazón. Si todavía tú no te congregas, si todavía no has consagrado tu corazón al Señor, no esperes más. Hoy es la oportunidad que tienes de entregar tu corazón y vas a ver que paulatinamente la palabra de Dios va a ir surgiendo efecto, no solamente en tu vida, sino que a través de tu vida, en todos los que están a tu alrededor. Amigo, no te entristezcas por lo que estás viviendo, al contrario, gózate en recibir la palabra de Dios. No te decaigas por esta situación, sino que levántate porque esta es tu obligación. No retrocedas, sino que avanza hacia lo que Dios ya conquistó de antemano para que tú ahora, a través de Él, lo puedas disfrutar. Te esperamos, como siempre, el próximo martes a las 20 horas en un nuevo programa donde seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga.